CERLAC UNESCO, se complacen en celebrar el 8º Encuentro Iberoamericano de la Red de Responsables de Políticas y Planes de Lectura, Red Planes. Este encuentro, mediante el cual se conmemoran los 20 años de creación de la Red de Responsables de Políticas y Planes de Lectura, se hace posible gracias a la alianza estratégica entre el CERLAC y la Organización de Estados Iberoamericanos y al importante apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, como aliados estratégicos de esta cita regional en torno a las políticas de lectura. Saludamos a las autoridades de las entidades organizadoras que nos acompañan en la mesa principal. Señora Elizabeth Taylor-Jay, Viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Señor Juan David Correa, Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes. Señor Oscar Sánchez, Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional. Señor Andrés Osa, Director del CERLAC UNESCO. Señora Mariela Barragán, Directora de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Colombia. Señora Catalina Valencia, Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Y señora Ulia Yemail, Directora de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos de la Secretaría de Educación de Bogotá. Damos también un cordial saludo a la señora María Gloria Pereira, Viceministra de Educación Básica de la República del Paraguay, y a los delegados de los 15 países iberoamericanos que nos acompañan en este encuentro. Damos igualmente la bienvenida al cuerpo diplomático presente en Colombia que nos honran hoy con su presencia. Asimismo, extendemos un cordial saludo a los especialistas y representantes de las organizaciones nacionales e internacionales que participarán como ponentes, a los invitados especiales, así como a los equipos de las entidades organizadoras y aliadas de este encuentro. Sean todos ustedes bienvenidos. El 8º Encuentro Iberoamericano de Red Planes se desarrolla como parte de la conmemoración de los 20 años de creación del programa y marcará un nuevo hito en la historia de esta red al reunir por primera vez tanto a los líderes de las estrategias nacionales de lectura de los ministerios de Educación y de Cultura de los países iberoamericanos como a representantes de algunas ciudades de la región que se han destacado en el desarrollo de políticas y planes de lectura. En esta ocasión, el encuentro tiene a Colombia como país sede y a Bogotá como ciudad anfitriona, en reconocimiento de la labor que se ha realizado en las últimas décadas a nivel nacional y local para la implementación de políticas públicas de lectura, escritura y oralidad, y el desarrollo de las bibliotecas públicas y escolares. El Plan Nacional de Lectura Leer es mi cuento y la recién aprobada Política de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas Escolares, al igual que el Plan de Lectura Leer para la Vida y la Política de Lectura, Escritura y Oralidad de Bogotá, han contribuido a posicionar al país y a su capital como referentes regionales en cuanto a la puesta en marcha de acciones que brinden a toda la ciudadanía la posibilidad de participar activamente en la cultura escrita y oral. Hoy se da inicio a una cita regional para reflexionar, compartir experiencias y trabajar conjuntamente para impulsar el desarrollo de Iberoamérica como una región de lectores y escritores plenos. Abrimos el acto de instalación del encuentro con las palabras de la señora Elizabeth Taylor-Jay, Viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Señora Viceministra. Apreciado Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa. Apreciado, el Viceministro está en camino de Educación. Estimado Director del CERLAC, Andrés Osa. Señora Mariela Barragán, Directora General de la Oficina de la Organización de Estados Americanos en Colombia. Estimada Secretaria de Educación, Edna Bonilla. Apreciada Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, Catalina Valencia. Distinguidos representantes de los Estados miembros del CERLAC, delegados amigos y amigas.
Es un gran honor para Colombia hospedar el 8º encuentro iberoamericano de la Red de Responsables de Políticas y Planes de Lectura, Red Planes. No solo porque contamos con un estrecho vínculo con el CERLAC, ya que desde 1970, hace más de 50 años, somos su país sede, sino porque al igual que todos sus estados parte y aliados estratégicos, compartimos un genuino interés por posicionar la lectura como una política de Estado mediante el intercambio de saberes, experiencias y buenas prácticas que han dado frutos en nuestra región. Gracias a esta visión conjunta nació Red Planes en 2003 como un compromiso de la 13ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. En estos 20 años ha sido una plataforma de diálogo y colaboración entre los países que la integran. Ha llevado la experiencia transformadora de la lectura a múltiples comunidades y personas. Después de 2 décadas de procesos minuciosos, capacitaciones, acompañamiento técnico y fortalecimiento de estrategias y sueños para convertir la lectura en una experiencia viva en la búsqueda de estimular la integración regional para consolidar una Iberoamérica lectora, hoy hago un llamado para continuar aunando nuestros esfuerzos para hacer de la lectura, la escritura, la oralidad y el acceso igualitario a las bibliotecas y a los diferentes espacios también autónomos que tienen las comunidades, un derecho para todos y todas, un derecho que no siempre se puede materializar. Lograrlo es tarea de quienes estamos aquí, reunidos hoy. También hace parte de nuestros objetivos fortalecer los procesos de cooperación y propiciar alianzas estratégicas con todos los actores del ecosistema del libro que acoge e incluye a los lectores. Necesitamos más agentes literarios, escritores, escritoras, niñas, niños, mujeres, editores convencionales, independientes y alternativos, distribuidores y libreros que continúen abriendo espacios y cautivando público lector en las ciudades y especialmente en las regiones más apartadas y vulnerables de nuestros países. Con esta perspectiva quisiera destacar que en el marco del actual gobierno del presidente Gustavo Petro se han canalizado esfuerzos para fortalecer el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad. ¿Por qué oralidad? Porque gran parte también de nuestra tradición es oral. Liderado por el Ministerio de Educación de Colombia con miras a generar ambientes de aprendizaje que permitan promover la lectura, la escritura, la investigación y el diálogo comunitario desde la niñez, al tiempo que posicionar a Colombia como una sociedad del conocimiento. Los invito a que sigamos trabajando para tejer estrategias cada vez más intersectoriales que faciliten el hábito de la lectura para todos y todas en sus diversidades y no un privilegio para algunos pocos. Estimados colegas, quiero destacar el papel fundamental de CERLAC y el Plan Nacional de Lectura en la participación de Colombia en ferias nacionales, regionales e internacionales del libro. Dichos espacios han posicionado al país como un protagonista en el campo editorial, al tiempo que nos ha permitido visibilizar nuestra cultura, nuestra rica cultura, y dinamizar alianzas estratégicas en la región. La Red Iberoamericana de Responsables de Políticas y Planes de Lectura resume en su misión la verdadera esencia de una red. Su accionar depende del trabajo mancomunado de quienes reconocemos la importancia crucial de diseñar políticas, estrategias y acciones como herramientas necesarias para la transformación social, así como los marcos normativos y legislativos que garanticen la continuidad de dichos planes. El empoderamiento de las comunidades, el acceso a la información y la producción del conocimiento para el crecimiento intelectual, el desarrollo de habilidades básicas como la comprensión, la expresión oral y escrita esenciales para la educación y la comunicación efectiva, la participación activa en la sociedad, el mejoramiento de la empleabilidad, la promoción de la inclusión social, la preservación de la cultura y el estímulo de la creatividad. Queridos delegados,
Esperamos que las discusiones y los acuerdos que se produzcan en este encuentro contribuyan a reforzar el rol de la lectura como componente esencial de una educación inclusiva y de calidad, que brinde a las personas las garantías para ejercer plenamente sus derechos al acceso no solo a la información, sino al conocimiento, a la fantasía, a la posibilidad de las letras, a conocer y compartir historias de vida, historias también de las comunidades, cosmovisiones, relatos que entretejen realidad y ficción gracias al poder de la palabra. En nombre de la Dirección de Asuntos Culturales y el Grupo Interno de Trabajo de UNESCO de la Cancillería, nuestro grupo focal para este encuentro, les doy la bienvenida a este encuentro que recogerá los frutos de una red ligada al conocimiento de materializar los objetivos de desarrollo sostenible para que juntos y juntas construyamos una sociedad pacífica, libre de intolerancia, violencias y racismo, en donde la lectura, la oralidad y la escritura sean vehículos para el desarrollo de competencias, el mejoramiento de condiciones de vida, el empoderamiento de las mujeres, niños, niñas y el respeto por las diferencias, es decir, herramientas forjadoras de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra. Damos paso ahora a las palabras del señor Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, quien nos acompaña a través de un video que compartiremos a continuación. Estimados todos y todas, amigos, amigas, el próximo día 26 de septiembre, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, se va a celebrar un 8º encuentro de la Red Iberoamericana de Responsables de Planes y Políticas de Lectura. Es conocido por todos como Red Planes. Es una iniciativa que tiene ya un largo recorrido y a la cual hemos participado muy activamente, tanto CERLAL, tanto la OEI, como los gobiernos de la región, y en este caso de forma muy especial el gobierno de la República de Colombia, tanto de su Cancillería como el Ministerio de Educación, Cultura y otro tipo de entidades. Esto para nosotros es un evento que es importante porque tiene que ver con unas políticas fundamentales en las cuales la OEI está implicada y que a continuación voy a exponer. Esta 13ª cumbre iberoamericana da continuidad a un proyecto que tiene, digamos, una trayectoria larga ya y que está muy vinculado también a lo que estamos creando como capítulo de ciudades de Red Planes. Ya hay ciudades que están escribiéndose, son ciudades que tienen una política muy activa a favor de los planes de lectura y de la mediación a la lectura y de la escritura, y así son los casos de Barcelona, de Bogotá y la ciudad de Buenos Aires. Por una parte, un desarrollo del programa que se concreta en las entidades municipales, que son muchas veces en muchos programas culturales educativos, como bien sabemos, son motores reales de avance y de innovación. El encuentro será un lugar idóneo para encontrar, digamos, experiencias, iniciativas que estamos trabajando en la región. Intercambiar esa información es muy valioso y además de ser valioso es muy motivador porque al final aparece una emulación sana que estimula a crear, avanzar junto con otros o, digamos, aplicando buenas prácticas que otros han desarrollado. También creo que es importante que todo esto se identifica con el valor de la lectura en este mundo, en estos momentos. Mucho más después de lo ocurrido durante la pandemia, en el cual los recursos culturales, como es el caso de la lectura y las bibliotecas, han cobrado un sentido especial. Somos más lectores desde la pandemia que éramos antes de la pandemia. Y eso creo que tiene, digamos, una importancia que tenemos que poner de relieve. Creemos que estos días van a ser unos días importantes en todo este proceso y que lo que queremos es que todo ello se traduzca, digamos, en una mejor práctica de lectura. Porque además la lectura, y creo que cito una referencia de una experta colombiana, la lectura nos hace ser, digamos, más felices, ser más cultos, tener mejor pronóstico escolar y mejores posibilidades de inserción laboral. La lectura, cuando es un bebé, es un acto de amor que practican papás y los abuelos. La lectura después es un acto educativo y la lectura es un acto político. Todo ello creo que tiene que ver claramente con las intenciones que tenemos con Red Planes.
Durante 20 años, los organismos intergubernamentales hemos trabajado en ese sentido y hemos buscado integración, hemos buscado transferencia de aprendizajes, hemos buscado, como decía antes, transferencia de buenas prácticas, y ese es el valor de este evento, ese es el valor de Redplanes. Una vez más, reitero que desde la OI tendremos toda la voluntad de apoyar la continuidad de Redplanes y hacerlo junto con L'Oréal, con quien nos une una vinculación histórica, y los gobiernos de la región. A todos y a todas, muchas gracias, y deseamos el mayor éxito posible este evento. A continuación, damos la palabra al ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Juan David Correa, para su intervención. Buenos días para todas y todos. Apreciada viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, apreciado viceministro de Educación, estimado director del CERLALC, directora general de la Oficina de la Organización de Estados Americanos en Colombia, apreciada secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, distinguidos representantes de los Estados miembros del CERLALC, otra vez amigos y amigas todos del mundo del libro, la lectura, las bibliotecas. Leer un nuevo relato. La lucha por el derecho a la lectura como una actividad que entraña mucho más que el lugar común de la evasión o el placer comenzó hace casi un siglo en Colombia como una búsqueda de un espacio cultural necesario para la población colombiana que no tenía acceso suficiente a los libros o materiales impresos como formas de garantizar el derecho a la información, el conocimiento y, lo más importante, la posibilidad de ensanchar sus posibilidades materiales y simbólicas. Si buena parte de la gesta de independencia en los primeros años del siglo XIX pasó por la impresión de cientos de bandos y de proclamas que se pagaron en las paredes de las ciudades y pueblos colombianos, y durante ese mismo siglo se crearon medios impresos y editoriales, dichos impulsos fueron, en buena parte, omitidos por la historia oficial al considerar que la única gramática, para decirlo de algún modo, era la del poder hegemónico en Colombia. Según el estupendo libro La vanguardia intelectual y política de la nación, del historiador cartagenero Francisco Flores, entre la aparición de la poesía de Candelario Beso en 1877 y la conformación del Centro de Estudios Afrocolombianos en 1947, se crearon decenas de periódicos de los que hoy no tenemos noticia, como el Rojas Garrido, editado desde Lorica en 1917 por Antonio María Zapata, padre de los hermanos Zapata Olivella, o la revista Costa, editada desde Cartagena por Jorge Artel en 1937, así como publicaciones y editoriales que fueron prácticamente borrados de nuestra memoria nacional. Dicho borramiento tuvo, sin duda, consecuencias sobre el relato de nación que tenemos en Colombia, en el cual el privilegio hegemónico ha tenido la voz cantante. En ese sentido, esfuerzos como la Biblioteca Aldeana, que publicó, gracias al trabajo de Daniel Sorper Ortega, 100 títulos entre 1928 y 1937, y la puesta en marcha de la campaña de cultura aldeana, en la que se destacaba la existencia de 674 bibliotecas aldeanas en todo el país y la distribución de 95.462 ejemplares impresos. Igualmente, el número de lectores de la Biblioteca Nacional en esos años había pasado de ser de 125.890 en 1935 y a 32.683 en un impulso del gobierno liberal en materia educativa. Otros hitos: la Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, editada por el Ministerio
de Educación de Colombia entre 1941 y 1952, bajo la dirección del entonces ministro Germán Arciniegas, y otros hechos incontestables como la creación de la Biblioteca Público Piloto en Medellín en 1952, la Biblioteca Luis Ángel Arango, patrocinada por el Banco de la República el 23 de febrero de 1958, la creación de las colecciones del Instituto Nacional de Cultura Colcultura, la creación, por supuesto, del CERLALC en 1970 como escenario central en la política multilateral sobre políticas y planes públicos de lectura. En los años 80, la creación de asociaciones como Asolectura, en los 90, como Fundalectura, y una serie de hechos que menciono y que no sigo porque sería muy largo de enumerar en este espacio. Y que los menciono porque hace más de 20 años, decenas de quienes habían propuesto un camino modernizador para la lectura en el país, tras la Constitución del 91, promovieron en el año 93 la Ley del Libro, que, valga decirlo, a 30 años de su promulgación merece una actualización. Otros dos hechos notables de rescatar: en 1996, la creación del Sistema de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblored, y en 1997, tras la creación de este ministerio que represento hoy, la sociedad civil y el gobierno de entonces comenzaron a fraguar una estupenda estrategia que hoy, 23 años después, puede mostrar su fortaleza, a pesar también de sus debilidades, con una idea incontestable. A partir del piloto llamado Colombia Crece Leyendo, que devino en 2003 en el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, hoy Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, que está a cargo de la Red de Bibliotecas Públicas de Colombia, con sede en la Biblioteca Nacional de Colombia y en el Ministerio de Educación, se ha podido comprobar que el crecimiento intelectual de la población es un factor decisivo de la construcción de paz. En 2003 también se creó la Red Iberoamericana de Responsables de Planes y Políticas de Lectura, Red Planes, que muchos de ustedes representan hoy. Es un programa creado, como ustedes lo saben, por mandato de la 13ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y del que forman parte los líderes de las estrategias nacionales de lectura de los Ministerios de Cultura y Educación de los 21 países miembros del CERLALC. A través de esta red, que busca incentivar la integración regional, que creo que es un asunto fundamental en el destino de América Latina y de España, y la transferencia de aprendizajes entre países acerca de los aspectos de orden técnico, legislativo e institucional que inciden en la implementación de los planes y políticas de lectura, se ha generado espacios de discusión que han permitido identificar los avances y buscar caminos de acción conjunta frente a los retos comunes que los países iberoamericanos enfrentan en este campo. Con este propósito, ustedes han celebrado, y yo celebro que lo hayan hecho, 7 encuentros presenciales de Red Planes en Colombia, Brasil, Chile y Perú, que han facilitado la reflexión, el intercambio de modelos exitosos y, en consecuencia, han apalancado el desarrollo y la visibilización de planes y políticas como los que he enumerado esta mañana. Hoy le doy la bienvenida a este encuentro, que es además la celebración de un propósito que debería ser un motivo de una conversación horizontal iberoamericana sobre el panorama de las políticas y planes de lectura en Iberoamérica. Los derechos educativos y culturales y de recuperación de aprendizajes en el contexto de la pospandemia, que serán los temas que ustedes tratarán, el ecosistema digital en las prácticas de lectura, escritura y oralidad, las políticas públicas, la democracia y la justicia social, la diversidad étnica, el racismo, la equidad de género en las apuestas de los planes y políticas de lectura son asuntos centrales que los llaman hoy a la discusión, así como la operatividad de los planes nacionales de lectura en asuntos que tienen que ver con la mediación, evaluación y sostenibilidad, las compras públicas e industria del libro en las políticas y planes, la intersectorialidad, la territorialización y ruralidad y el capítulo Red Planes de ciudades capitales. Este encuentro, entonces, es fundamental para revisar y convencernos de que los esfuerzos por hacer de la lectura un derecho para más habitantes de Iberoamérica necesita entender también cuáles han sido las omisiones, los olvidos
y las conversaciones que tenemos pendientes. Mil gracias. Gracias, señor ministro. Ahora atenderemos la intervención del viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional, señor Óscar Sánchez. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias, querido ministro, querida viceministra, queridas autoridades nacionales de Bogotá, de los organismos internacionales. Muchas gracias por esta invitación. Yo solamente quería decir una palabra muy breve para saludar que el gobierno nacional está articulando los esfuerzos para poder trabajar en los temas de lectura, escritura, oralidad y cómo el sector educativo debe contribuir a que corrijamos unas realidades. La primera realidad es que en Colombia nuestros niños y niñas en general leen mal. Esa es una realidad. También la realidad de que tenemos quizás una comprensión insuficiente de cómo leen cada vez más las nuevas generaciones. Ustedes habrán visto en la encuesta de lectura, yo recuerdo mucho el análisis que en algún momento Germán Rey hacía de cómo la lectura a través de pantallas y medios digitales está siendo la nueva realidad y nosotros tendríamos que ser capaces de comprender esa perspectiva. Por supuesto, también sabemos muy bien que leemos pocos libros y que tenemos un acceso limitado al mundo del libro, a las bibliotecas, a las oportunidades de acceso a la cultura escrita. Sin embargo, lo que yo quería dar son, digamos, un par de buenos mensajes. Entonces, yo creo que el esencial es entender que el sector educativo en particular está ante una oportunidad. Y es la oportunidad, de apostar por la formación integral, digamos, por el acceso de los seres humanos al conocimiento y al desarrollo de los saberes a través de nuevas oportunidades. Entonces, la primera y más importante es reconocer que hay una relación intensa entre, digamos, la corteza cerebral, la capacidad, por ejemplo, de adquirir palabras, de saberlas procesar y relacionar, de construir el edificio intelectual del lenguaje para poder sobre él hacer reposar todos los demás pensamientos, inclusive el lenguaje matemático, el pensamiento científico, el pensamiento crítico. Pero además de la corteza cerebral y de las competencias digitales, etcétera, reconocer que esto está relacionado con el espíritu, con la emoción y con el cuerpo. Y entonces lo que realmente pasa hoy en día y lo que es nuestro objetivo corregir en la política educativa es que hace unos años el país entró por la senda de reducir las jornadas escolares y de limitarlas solamente a un espacio convencional en el cual los niños con un maestro reciben una información y a través de eso después tratamos de medir cómo les va en lectura, en matemáticas o en ciencias y creamos las pruebas de saber y hacemos esas evaluaciones, pero solamente algunas excepciones, y Bogotá es la más notable y por eso quería, digamos, aquí anotarla, empieza a trabajar porque los niños y niñas tengan derecho a la formación integral y a la pedagogía activa, es decir, al bienestar físico, al bienestar emocional, a las capacidades ciudadanas, a la formación artística, a la sensibilidad estética. Y eso que en Colombia se ha apostado y que es ahora el centro de la política educativa, donde está empezando a dar resultados. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran los resultados en matemáticas y ciencias, pero particularmente en lectura, de las pruebas PISA en Colombia, van a darse cuenta de que, por ejemplo, la ciudad de Bogotá tiene resultados muy diferentes. ¿Y cómo los ha logrado? Los ha logrado a través de ejercicios como, por ejemplo, los centros de interés, ejercicios como, por ejemplo, la promoción de las relaciones entre el sector cultura y el sector educación. Cuando yo fui secretario en Bogotá, tuvimos la oportunidad de resolver una disputa rarísima acerca de quién manejaba las bibliotecas en Bogotá, por ejemplo, y construir un modelo mucho más integrado, pero sobre todo trabajar en las escuelas en que la aproximación a la robótica o a la tecnología o a las artes fuera todo parte integral del desarrollo del lenguaje. Y también trabajarlo desde la primera infancia. Entender que, por ejemplo, los colegios públicos tienen que tener y hacerlo con literatura, con herramientas que también promueven las capacidades de desarrollo del lenguaje, tener prejardín, jardín, transición, como tienen los colegios privados. Todo esto estoy contando lo que Bogotá ha venido haciendo, lo que ha venido consolidando y lo que hoy estamos haciendo en la nación. Entonces, cierro diciéndoles
una cosa que me parece también muy importante, y es realmente este proceso de desarrollo del lenguaje tiene que ser capaz de comprender la multiplicidad de los seres humanos. Es decir, cada niño, cada niña, o cada joven o cada adulto es un ser diferente. Entonces ustedes recordarán que uno le contaban que por allá en la Edad Media, cuando solamente algunas personas podían acceder a la educación en un monasterio, el currículo estaba individualizado. El aprendiz llegaba donde su maestro y el maestro decía, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres latín? ¿Quieres griego? ¿Quieres literatura? Miremos esto, aquello, y se construía, digamos, un pensamiento sobre la base de un universo relativamente acotado de conocimientos, adaptable a unas pocas personas. Con la masificación de la educación, perdimos la posibilidad de individualizar. Pero hoy en día, el mundo nos ofrece muchas oportunidades de diversificación, casi personalización, variabilidad del aprendizaje. Entonces, en ese ejercicio tenemos unas oportunidades enormes para el desarrollo de lectura. Voy a poner un ejemplo. La neurociencia ha venido dándose cuenta de que es muy importante que para aprender a leer un niño pequeño, además de la codificación, comprenda la diferencia de los sonidos. O sea, que la K, que la Q, que la C son letras distintas en el alfabeto, pero que en el sonido, en el lenguaje oral, son semejantes. Y pueda relacionar oralidad y texto escrito de una manera adecuada a través de métodos fonéticos de aprendizaje de la lectura. Es curioso porque habíamos pasado de las cartillas con las que nosotros aprendimos, mame, mi, como me enseñaron a mí, ¿sí?, a lo que se llama el método global, acceso a la literatura, como han aprendido mis hijos a leer, por ejemplo, ¿sí? Les leo un cuento, relaciono la conversación con un texto escrito, ¿sí? Les ofrezco acceso a muchos libros. Ahora estamos entrando en la onda de entender que se necesitan materiales pedagógicos que rompen esta dicotomía entre lo fonético y lo textual, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa que hemos puesto nosotros ahora en la política. Existe como un espectro de seres humanos. Y voy a ponerlo solo en 2 ejemplos y con eso termino. Mis hijos, ¿cierto?, no necesitaban una cartilla, porque tenían el privilegio de tener un montón, digamos, de lenguaje en su vida cotidiana y de libros en su vida cotidiana. Mis 2 hijos. Pero uno de ellos tiene un cerebro diferente y necesita que le ayuden con ciertas herramientas didácticas muy específicas, que son las que requieren muchísimos niños del nivel intermedio de capitales culturales en sus familias. Entonces, digamos, yo lo suelo decir de esa manera. A uno le dicen, como cuando uno percibe los rayos, ¿cierto? Hay un terreno que uno percibe, hay un terreno mucho más grande de ondas infrarrojas y hay un terreno mucho más grande de ondas ultravioletas. Entonces, ¿cómo hacemos para tener métodos que sirven para lo que entendemos que hoy en día son las herramientas didácticas, etcétera? Pero sabemos que hay montones de niños que pueden aprender con el método natural y con acceso a la literatura, pero hay otro montón de niños en el otro extremo que están siendo golpeados en la familia, que están siendo abusados y que tenemos que atender psicosocialmente para poder hacer que el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, suceda. Entonces necesitamos una mirada diversa de los seres humanos, identificar en cada salón de clase, cada niño o cada niña, qué limitaciones y posibilidades tiene. Y una cosa más, y es la más con la que quiero terminar, también identificar que en cada contexto cultural las cosas son muy diferentes. Y les pongo el otro ejemplo. Cuando uno llega al litoral pacífico, por ejemplo, estoy pensando en los ríos Micay, Huahui, Timbiquí, Naya, Huapi, etcétera, en esta zona del Cauca. Uno mira las estadísticas de cómo les va a ellos en las pruebas saber de lectura y son de los peores resultados del país. Y uno ve los esfuerzos que hacen los maestros y no logran resultados. Pero cuando uno coge a esos mismos niños y sus maestros y le dice, vamos a escribir y a entonar una copla, a las 3 horas tiene unos textos maravillosos, perfectamente cantados. Entonces, ¿qué tipo de oferta de desarrollo del lenguaje estamos trabajando en esas comunidades? Igual en el Caribe, igual en el Amazonas, igual en muchas regiones de la zona andina. Entonces, en síntesis, tenemos que seguir trabajando en la vinculación entre educación y cultura. Tenemos que desarrollar el acceso a la literatura, sin duda, pero tenemos que vincularlo con una serie de medios técnicos para el aprendizaje del lenguaje.
Tenemos que hacerlo desde la primera infancia, durante todo el ciclo educativo de las personas, y tenemos que ser capaces de adaptarlo a los contextos culturales. Eso lo hemos puesto en el Plan Nacional de Desarrollo, eso lo hemos venido conversando en el trabajo de la formación integral con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de TIC, etcétera, pero en particular con el Ministerio de Cultura hemos avanzado mucho en identificar aquellos colegios que ya están haciendo experiencias muy bonitas en esta materia, y así creo que vamos a poder lograr en el resto del país lo que ya, por ejemplo, Bogotá nos ha mostrado, y otras ciudades, pero pues hablo de Bogotá porque es el ejemplo que conozco. Entonces, pues gracias por esta oportunidad de fortalecer estos vínculos que nos permiten aprender unos de otros y trabajar en equipo en este propósito de superar el hecho de que se lea poco, se lea mal y no sepamos muy bien qué es lo que se lee en este país, y lo vamos a hacer desde la escuela. Muchas gracias, señor viceministro. A continuación, las palabras de Andrés Osa, director del CERLAC UNESCO. Buenos días, Oscar. Buenos días a todos. Oscar, es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Yo voy a leer en pantalla. Tenemos un tema de eso. Primero, quiero agradecer a todos y dar un saludo especialmente a la señora Elizabeth Taylor-Jay, viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Señor Juan David Correa, colega editor, actual ministro de Cultura de Colombia. Señora Aurora Vergara, ministra de Educación de Colombia. Señora Egna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá. Señor Oscar Sánchez, viceministro de Educación de Preescolar Básica y Media. Señora Catalina Valencia, secretaria de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá. Señora Mariela Barragán, directora general de la oficina de OI en Colombia. También quiero dar un espacio para saludar a las autoridades presentes en el auditorio que nos acompañan hoy como parte de esta agenda académica y de delegaciones de varios países de Latinoamérica. Especialmente a mi maestra Silvia Durán, ex ministra de Cultura y Juventud de Costa Rica, gestora cultural y consultora internacional. María Gloria Pereira, viceministra de Educación Básica, Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay. Eric Doradea, viceministro de Cultura de El Salvador. Pedro Ataide, consejero político y cónsul embajada de Portugal en Colombia. Carolina Munier, especialista del programa Entidad y Diversidad de Cultura UNESCO París. Y también agradezco a las personas que sin ellas no hubiera sido posible que tengamos este encuentro hoy durante estos 4 días. Erika Borges, directora adjunta de la oficina de OI Colombia. Este es un saludo muy especial, no lo veo, no sé si he podido llegar, pero Luis Armando Soto, que ha estado tras bambalinas en la ejecución de todo este proceso, es el actual jefe de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Educación. Adriana Martínez, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Catalina Ceballos, gracias por tu apoyo, directora de Asuntos Culturales, Ministerio de Relaciones Exteriores. Carlos Regalado, coordinador GIT de UNESCO, Ministerio de Relaciones Exteriores. Mauricio Castillo, su secretario de Calidad y Pertinencia, Secretaría de Educación de Bogotá. Uriel Yemail, director de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la Secretaría de Educación. Sé que son muchos, pero es que todos hemos aportado aquí algo. Rafael Tamayo, gracias por tu apoyo, director de Lectura de Bibliotecas, secretario de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá. Y especialmente quiero agradecer a la gerente actual de Lecturas y Escrituras de Bibliotecas, Jamie Hernández, y su equipo de colaboración que hicieron esto posible desde la organización que yo dirijo, que es el CERLAC. También un especial saludo a nuestro conferencista, que espero que todos nos quedemos a escuchar su conferencia inaugural, Joaquín Rodríguez, escritor y profesor de la Universidad Camilo José Cela. Tu libro es excelente, lo tengo para que me lo firmes más tarde. Recomiendo un capítulo que se llama 25 ideas para una lectocracia. Gonzalo Castellanos, asesor y promotor de políticas y proyectos culturales, que será conferencista de nuestra clausura, y todos los conferencistas y panelistas especialistas que harán parte de esta agenda. Todos, pues, bienvenidos al 8º Encuentro Iberoamericano de Red Planes. Yo he querido, y se los he dicho a todos, que quiero que este sea el mejor Red Planes de la historia, y nuestra organización va a hacer un esfuerzo para que así sea. Desde el CERLAC y la OI, como organismos intergubernamentales que durante décadas hemos trabajado de manera sostenida para promover el desarrollo educativo y cultural de Iberoamérica, compartimos el objetivo de apoyar a los países de la región para generar las condiciones que posibiliten la participación activa de toda la ciudadanía en la cultura escrita y oral como factor central para impulsar el progreso de las personas, las comunidades y los países. Uno de los pasos más significativos en esta labor fue la conformación en 2003
de la Red Iberoamericana de Responsables de Planes y Políticas de Lectura, Red Planes, programa creado por mandato de la cumbre número 13 Iberoamericana de Jefes de Estados y de Gobiernos, y de que forma parte los líderes de todas las estrategias nacionales de lectura de los Ministerios de Cultura y Educación de los 21 países miembros del CERLAC. A través de esta red, que buscaba incentivar la integración regional, la transferencia de aprendizajes, la producción de conocimiento acerca de los aspectos en orden técnico, social y legislativo e institucional que inciden en la implementación de los planes y políticas de lectura, se ha generado, entre otras estrategias, espacios de discusión y construcción colectiva, que ha permitido identificar los avances y buscar caminos de acción conjunta frente a los desafíos comunes que los países iberoamericanos enfrentan en este campo. En este marco, como parte de la agenda de conmemoración de los 20 años de la creación de Red Planes, el CERLAC y la OI hemos organizado este 8º encuentro iberoamericano, al cual se lleva a cabo gracias a la vinculación y el apoyo decidido de la Cancillería colombiana, que hoy recibe en este bello salón, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación de Colombia y de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura y Recreación y Deporte de Bogotá. Gracias a todos por sumarse a esta importante tarea de construir políticas públicas para que cada vez más personas sean usuarias plenas de la cultura escrita y oral. Hemos preparado una agenda de lujo que con seguridad nos permitirá tener una semana llena de debates interesantes en las que sin duda alguna las experiencias y el trabajo de los representantes de los países que hoy nos acompañan enriquecerá y marcará los caminos a seguir en esta red iberoamericana, que cada vez crece y se renueva más en sus enfoques, alcances y estructura para hacerse pertinente a los diversos cambios y tendencias en las prácticas de lectura y escritura. Desde nuestra organización, creemos que la lectura y la escritura son condiciones para que las personas puedan ejercer plenamente su ciudadanía, sus condiciones necesarias que permitan a las personas para que puedan ejercer todos sus derechos humanos y culturales y conseguir una vida digna. Abrimos este 8º encuentro iberoamericano instando a los gobiernos de Iberoamérica y a todas las instituciones que nos acompañan a asumir decididamente la lectura y escritura como asuntos de política pública, y que esto se traduzca efectivamente en generar las condiciones institucionales, presupuestales, normativas y de sostenibilidad, y que garantice que toda política pública pueda implementarse y sostenerse de forma adecuada por el tiempo, a pesar de los cambios y las culturas políticas que nuestra región atraviesa. Gracias a todos nuestros aliados y a cada uno de los países que han acogido nuestra invitación a este encuentro. Deseo muchos éxitos en esta importante jornada. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias por sus palabras, señor director. Damos paso ahora a la señora Catalina Valencia, secretaria de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los presentes. Saludo especialmente a Elizabeth Taylor-Jay, viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a Andrés Osa, el director de la CERLAC UNESCO, a Mariela Barragán, directora de la OEI en Colombia, a Juan David Correa, nuestro ministro de Cultura, las Artes y los Saberes, a Óscar Sánchez, ministro de Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación de Colombia, a Edna Bonilla, colega, y a Julia Gemail, que nos acompaña aquí en la mesa. Hay un relato del escritor de Chiang llamado La verdad del hecho, la verdad del sentimiento al que me gusta volver a menudo, en el que analiza el impacto de la palabra escrita en las culturas orales. Es una perspectiva fascinante sobre nuestra construcción de historias. Antes de la existencia de la escritura, la forma en que nos contábamos nuestro pasado era maleable. Transmitíamos oralmente una verdad que con el paso del tiempo iba encajando en las necesidades del presente, que era subjetiva de acuerdo a la óptica e intereses del narrador. La aparición de la escritura, dice Chiang, es equiparable a la de una tecnología, una que cambió profundamente nuestros procesos cognitivos como individuos y como sociedad, que nos llevó a construir y demandar historias más exactas y a desarrollar una preferencia por la documentación de nuestras experiencias. Ambos procesos, la tradición oral y la documentación escrita, son sumamente valiosos y han marcado los destinos de sociedades e imperios
Y los menciono hoy en este encuentro número 20 del aniversario de creación de la Red Iberoamericana de Responsables de Planes de Políticas de Lectura Red Planes, con Bogotá como ciudad anfitriona, porque demuestran que la conversación sobre las políticas de lectura es en realidad una conversación sobre nuestras transformaciones culturales más profundas, sobre los retos recientes, las nuevas tecnologías, nuestra propia capacidad de análisis y concentración ante el bombardeo de información, y los retos atemporales, el acceso y democratización de la lectura, la formación de público de lector. Y es también un momento para preguntarnos lo siguiente: ¿qué tan efectivos somos como diseñadores de políticas de lectura en asumir esos retos que la misma sociedad nos pone? Con la emoción y la nostalgia que siento como secretaria de Cultura, Recreación y Deporte en estos últimos meses de administración distrital, me llena de orgullo afirmar que desde Bogotá hemos hecho un trabajo contundente en este sentido y que instauramos la política pública de lectura, escritura y oralidad LEO bajo la apuesta del Plan Leer para la Vida, que se centra en la ciudadanía para garantizar los derechos educativos y culturales de las y los bogotanos, fundamentales para dignificar y promover el ejercicio de una ciudadanía plena y democrática, y de esta manera centrar las brechas de acceso a la lectura, escritura y oralidad. Esta es una apuesta a largo plazo. Empezamos el año pasado, en 2022, y la inauguramos. Y estaremos con esta apuesta hasta el 2040 para promover la generación de vínculos duraderos con la lectura, la escritura y la oralidad en la ciudad. La LEO se desarrolla a través de 6 ejes: las prácticas de lectura, escritura y oralidad, la cultura digital, el desarrollo humano, la condición lectora, las prácticas expansivas y los enfoques de derechos, género y diversidad sexual, poblacional, diferencial, territorial y ambiental. La LEO fortalece y esquematiza el trabajo que tenemos en nuestra red de bibliotecas públicas de Bogotá Bibliored, en la que hemos invertido más de 140.000 millones de pesos en esta administración y que está conformada por 145 espacios de lectura en la ciudad, 12 biblioestaciones, bibliomóviles, 2 bibliotecas itinerantes, 95 paraderos para libros para parques, 4 salas de lectura, 2 bibliotecas de la confianza, la biblioteca digital, que debo decir, tengo el orgullo de contarles que está en cada uno de los buses de la ciudad Transmilenio y que ya tiene más de 6 millones de lectores en nuestra ciudad. La biblioteca, las 28 bibliotecas de la red, de nuestra red de bibliotecas públicas, ahí está nuestro director de la red que trabaja todos los días fuertemente en la ciudad por ampliar los vínculos con la lectura. Todos estos espacios en los que llegamos a las localidades de Bogotá con una oferta robusta en constante actualización y diálogo con la comunidad. Y por último, para cerrar, esto que me enorgullece mucho y volviendo al análisis con el que empecé esta intervención, me emociona pensar que nuestras iniciativas, programas y políticas de fomento a la lectura constituyen una red viva que, al igual que nuestra sociedad, está en constante transformación y que sí, en efecto, la palabra escrita se equipara a una nueva tecnología. Avivemos el fuego para que seamos más los lectores para quienes la inteligencia artificial y las realidades aumentadas sean también vividas a través de las páginas contenidas en los libros de una biblioteca. Por último, agradecer a Marila Barragán, que hizo posible desde la OEI traer a 2 invitados internacionales muy importantes para el simposio, los simposios que estaremos haciendo esta semana. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, secretaria. Damos paso ahora a la señora Ulia Yemail, directora de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos de la Secretaría de Educación de Bogotá. Buenos días a todos y todas. Qué grato ver caras familiares, caras que nos hemos encontrado en muchos espacios en este trasegar de la lectura y la escritura y que esta semana vamos a tener la oportunidad de compartir con seguridad, aprender de todo lo que estamos haciendo en América Latina. Extiendo un saludo muy especial en representación de la Secretaria de Educación Edna Bonilla, al Ministro de Cultura Juan David Correa,
a los viceministros Elizabeth Taylor Gay y Óscar Sánchez, al director del CERLAC, Andrés Sosa, y a Maliera Barragán, directora general de la Oficina de OEI en Colombia, así como a Catalina Valencia, secretaria de Cultura, Recreación y Deporte en Bogotá. Es un honor y un placer estar aquí en el 8º Encuentro Iberoamericano de Red Planes, un evento que representa un hito muy importante en el mundo de la educación y en la promoción de la lectura y la escritura en Iberoamérica. Este encuentro no solo celebra el 20º aniversario de los programas Red Planes, sino que también marca el comienzo de una nueva línea de trabajo enfocada en las ciudades de la región que han demostrado un fuerte compromiso con la lectura y la oralidad, como es el caso de la ciudad que hoy nos acoge. Para la Secretaría de Educación de Bogotá, es un privilegio formar parte de esta iniciativa y tener la oportunidad de compartir nuestras experiencias y logros en el desarrollo de la política de lectura y biblioteca escolar y destacar nuestro compromiso con la promoción de las mismas. Esto muy en alianza con el sector cultura, que es algo que celebramos de manera particular en este encuentro, y es cómo podemos tejer entre sectores y no generar unos liderazgos individuales, que es lo que nos va a ayudar a construir unas políticas duraderas a largo plazo. Para la Secretaría, además, es importante el trabajo que se ha adelantado en fortalecer las bibliotecas escolares y garantizar que nuestros estudiantes tengan un acceso a los recursos de calidad a través del Plan Distrital de Fortalecimiento de las mismas, de las bibliotecas. Adicionalmente, tenemos el Plan de Fortalecimiento a la Lectoescritura, que es una herramienta fundamental para abordar los desafíos en el área del lenguaje y promover la lectura y la escritura como derechos ciudadanos, de lo cual hicieron referencia las personas que me antecedieron en la palabra. Esta gran herramienta nos ha permitido ampliar la cobertura de las instituciones educativas, implementando un modelo de evaluación sólido y ofreciendo formación docente y adaptando materiales para apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Que los niños del país, en general de América Latina, aprendan a leer y escribir en los tiempos correctos es algo que nos tiene que llamar a la unidad. Pospandemia tenemos unas brechas importantísimas en este ejercicio y tenemos que aunar esfuerzos para que esa brecha sea cada vez menor. Aunado a ello, desde Bogotá hicimos una gran apuesta de la mano con el Banco Iberoamericano de Desarrollo para adaptar para Bogotá los materiales de Aprendamos Todos a Leer para los grados de 1º y 3º de primaria. Esto significa que cada niño y docente de 264 instituciones públicas de la ciudad cuentan con material estratégico que acompañará sus procesos de aprendizaje. Con este monumental esfuerzo se han beneficiado más de 135.000 estudiantes de la ciudad y sus maestros. Estos logros son el resultado de un arduo trabajo y dedicación del equipo de la Secretaría de Educación en colaboración con nuestros aliados como es el CERLAC y con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Estamos comprometidos en seguir mejorando y expandiendo nuestras iniciativas para cerrar las brechas y garantizar que cada niño, niña y joven tenga la oportunidad de desarrollar su potencial a través de la lectura y la escritura. Quiero enfatizar que compartimos el compromiso global de reducir el porcentaje de niños que no pueden leer y comprender un texto simple a la edad de los 10 años. Para el año 2030, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos adherido de manera formal el compromiso de acción sobre los aprendizajes básicos y la declaración Mi Educación, Nuestra Educación. Trabajaremos incansablemente para lograr este objetivo y para garantizar que ningún niño y niña se quede atrás en educación. En resumen, este es un encuentro y es una oportunidad invaluable para aprender de las experiencias de otras ciudades y países, para fortalecer nuestros compromisos en la lectura y escritura y para celebrar que cada vez más hay más sectores de educación y de cultura trabajando de manera conjunta en cada uno de los territorios. Agradecemos a la OEI, al CERLAC y a todos los participantes por haber hecho posible este encuentro y esperamos con entusiasmo las discusiones y la colaboración que seguirán para los próximos días. Muchísimas gracias.